Bueno, buenas tardes alumnos. Vamos a volver a un videito, como en las primeras clases les había dado un video como para que entendieran los temas, y después en la parte de ejercicios ustedes van a tener que ir resolviendo situaciones problemáticas o tareas que les coloque en la plataforma, como lo veníamos haciendo hasta ahora. Ya se terminó el primer trimestre, comenzamos con el segundo trimestre con el apunte 2, que ya se los envié, lo tienen en la plataforma para que lo fueran leyendo. Durante la semana pasada dejé que terminaran, y durante los primeros días de esta dejé que terminaran los alumnos que debían algunas actividades, y varios de ellos lo han hecho, así que los felicito, y el resto era como para que fueran leyendo este apunte. Así se les hace más fácil cuando tienen que realizar las actividades. Recuerden, este material lo van a tener que usar siempre. Lo mismo el apunte 1. El apunte 1 también lo van a tener que seguir utilizando. ¿Por qué? Porque está todo unido. La primera parte con la segunda, con la tercera. En programación siempre se sigue viendo sobre lo que se vio algo nuevo. Y se sigue aplicando lo anterior. Entonces, en el apunte 2 comenzamos con operaciones básicas. Las operaciones básicas son 4 para hacer en forma numérica: suma, resta, la multiplicación, que se hace con el asterisco, y la división, que es la barra. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de datos numéricos: el integer y el real. Entonces, estas operaciones básicas se van a aplicar a ambos tipos, pero en el caso del integer tiene una modificatoria. En el caso del tipo real, las 4 operaciones básicas son suma, resta, multiplicación, que es con el asterisco, y la barra para la división. En los números reales era, por ejemplo, 2,55, ¿sí? Parte entera con parte fraccionaria. Eso es un número real. Un número entero, el 9, ¿sí? Es un número que no tiene parte fraccionaria. Por eso es que Pascal lo divide en 2. Y las operaciones básicas en el número entero las vamos a llamar igual, pero la división tiene una modificatoria. O sea que en el tipo íntegro vamos a tener la suma, la resta, la multiplicación y la división, que tiene dos partes: el div y el mod. Y ahora les paso a explicar qué significa estas dos partes que tienen de diferente con el tipo real. Si yo quiero hacer, por ejemplo, en el tipo real 9 dividido 2, me va a dar 4.5, ¿sí? Y acá 0 de resto. O sea, 4,50 podría verse también, 4,500, como ustedes lo quieran ver, pero es de acuerdo a la cantidad de dígitos que ustedes van a determinar que tiene ese tipo de datos real. Pero si yo lo hago en la calculadora, me va a salir 4.5 o 4.50. En el caso del integer, si yo hago 9 dividido 2, acá cambia, porque solo estamos trabajando con números enteros. Entonces la parte fraccionaria o decimal desaparece, pero queda registrada dentro de la operación. Y sería lo siguiente: 9 dividido 2 es 4, y me queda 1 de resto, ¿sí? Este mod es el resto. Es el resto de la división. Y esto es el resultado, la parte entera. O sea que en el tipo de dato integer, la división cambia respecto al tipo real. En el tipo de dato integer tenemos el div, que si yo aplico tal como se escribe en Pascal, es 9 div 2, me va a dar de resultado 4. 4, número entero. Ahora, como yo también tengo un resto, en este caso, lo que tengo que hacer es 9 mod 2, y ahí me va a dar como resultado el 1, que ese 1 es el resto. El resto de la división, siempre hablando del tipo integer. El tipo real no tiene ninguna restricción. El tipo real utiliza las 4 operaciones básicas. El tipo integer tiene las 4 operaciones básicas, pero en la división la tiene dividida en dos partes: el div, que es la parte entera, y el mod, que es el resto de la división. Bien, luego en el apunte tienen algunos ejercicios para que ustedes
de lo que les acabo de explicar lo puedan leer y lo puedan entender. Quienes tengan la computadora con el programa de Pascal cargado, les van a ir apareciendo una serie de programitas. Dice, el siguiente programa es un ejemplo del uso de operadores. Pueden empezar a cargarlos e ir viendo cómo funciona el compilador. Aquellos que no lo tienen, no se preocupen, porque cuando volvamos a la parte presencial, aquellos que tengan que hacer sí o sí la parte presencial y no tenían máquina, tendrán que volver a la escuela y hacer las clases prácticas que correspondan o que falten para completar las actividades. Otro tema, voy a borrar aquí, otro tema es la prioridad de los operadores. Nosotros en matemática, ustedes saben que los operadores tienen prioridad. O sea que, por ejemplo, la multiplicación y la división tienen prioridad respecto a la suma y la resta. Bueno, en Pascal es exactamente igual. O sea, la prioridad de los operadores funciona exactamente igual que como lo aprendieron matemáticamente. O sea que la prioridad es la multiplicación, la división, el div y el mod. ¿Por qué? Porque esto es la división de la parte íntegra. Tienen prioridad sobre la suma y la resta. Esto es exactamente igual. O sea que son los primeros en evaluarse. Se evalúan primero estos. Y estos dos, se evalúan luego. O segundos. Bien, o los últimos en evaluarse. Debajo también tienen ejemplos, programitas, pequeños programitas, que hace de que ustedes entiendan cómo funciona el tema de la prioridad. Y un tercer tema, muy simple, es la sentencia compuesta. ¿Qué significa esto? Sentencia compuesta. Cuando yo tengo una sentencia simple, es una sentencia la cual finaliza con un punto y coma. Eso lo vimos en la primera parte del apunte, donde aparte les di algunos programitas. Por ejemplo, sentencia simple. Sentencia simple es una asignación. Es una sentencia simple. A la variable A le asigno el número 5, punto y coma. Esto que está acá es una sentencia simple, es una única línea de código. En este caso es una sentencia de asignación que forma una sentencia simple. Cuando yo hablo de sentencia compuesta, son dos o más sentencias encerradas entre un begin y un end, que es un comienzo y un fin. Sentencia compuesta. Cuando yo tengo varias sentencias simples, por ejemplo, a A le asigno 5, a B le asigno 2 y luego a C le asigno el resultado de A más B. ¿Qué me queda guardado en C? En A le asigné un 5, en B le asigné un 2, luego suma los contenidos de A más B, que es 5 más 2, y C quedaría con el valor 7. Esto, si yo formara parte de un proceso, que en este caso es una suma de dos números con un resultado, y lo quiero hacer como sentencia compuesta para que se vea como una única suma, le tengo que agregar un begin, que es un comienzo, y un end, que es un fin. Cada sentencia, recuerden, son todas sentencias simples. Una sentencia compuesta son dos o más sentencias simples que conforman un proceso, en este caso una suma, y que están encerradas entre un begin y un end. Cuando yo veo esto en un programa, que también tienen ejemplos en el apunte, se van a encontrar con una sentencia compuesta. En sí, un programa, así tenga dos líneas, un programa de Pascal es una sentencia compuesta porque tiene un begin y un end. Pero dentro de un programa de Pascal puede haber muchas sentencias compuestas. Si yo hago un programa de una calculadora, donde tengo suma, resta, multiplicación y división, voy a tener mínimo 4 sentencias compuestas. Bueno, y después si tuviera que hacer varias operaciones al mismo tiempo y demás, tendré más sentencias compuestas. Cada trozo de código que hace una actividad particular dentro de un programa se encierra entre begin y end para marcar que ese trozo de código realiza tal cosa. Y si, como al principio habíamos visto en los comentarios, yo puedo ponerle a ese trozo de código entre llaves, ¿sí?
trozo de programa realiza una suma o hace una suma. Esto es un comentario. Los comentarios van encerrados entre llaves. Bien, por hoy les dejo solamente esto y les voy a hacer una introducción de lo que sería lo que viene. Nosotros en la parte que continúa vamos a ver 5 sentencias que son compuestas de por sí, pero que estas sentencias son las que son, como quien dice, el principio de la programación. Son la repetición y la selección. O sea, va a haber 2 grupos de sentencias. Sentencias de repetición y sentencias de selección. Las de repetición son 3. La sentencia for, la pueden encontrar en el apunte y leer de qué se trata y cómo funciona. La sentencia while y la sentencia repeat until. En el caso de las sentencias de selección, que son las que trabajan con la tabla de verdad, con el verdadero y el falso, con una parte, supongamos, positiva y una parte negativa, una parte verdadera y una parte falsa, y que luego se arman las diferentes combinaciones para la tabla de verdad, que se usa muchísimo en programación porque es la toma de decisión dentro de lo que hace un programa. En este caso, estas sentencias de selección son 2. El if, else, que significa el sí y si no. Si se cumple una condición que está acá adentro, realiza lo que está en el if, y si no, realiza lo que está en el else. Y la otra, que es el case, que en realidad el case sería como una especie de menú de opciones, donde yo tengo, vuelvo al ejemplo de la calculadora, el usuario decide si va a hacer una suma, una resta, una multiplicación o una división. En ese caso me correspondería usar un case, porque tengo múltiples opciones, múltiples decisiones para tomar dentro de un programa. Cuando tengo solamente 2 decisiones, un verdadero y un falso, un 1 y un 0, un positivo y un negativo, en ese caso utilizo el if else. Esto sería básicamente cómo funciona. Y en el caso de la repetición, son estructuras anidadas, o sea que repiten algo. Por ejemplo, tengo que cargar una base de datos de los alumnos del curso. Entonces voy a hacer repetir, ingrese nombre, apellido, ingrese edad, ingrese domicilio, ingrese curso, por 20, que son la cantidad de alumnos. Entonces va a repetir el for 20 veces, ingreses los datos del primero, ingreses los datos del segundo, ingreses los datos del tercero, hasta llegar al dato 20. El while y el repeat until funcionan de forma similar, pero trabajan de forma distinta. En el caso del for, yo conozco la cantidad de veces que voy a repetir. En el caso del while y del repeat until, no la conozco, entonces utilizo lo que se llama sentencias condicionales, que en otro video se los voy a explicar más puntualmente. Por hoy, hasta aquí llegamos. Lean bien el apunte, escuchen el video y ya les voy a dejar algunas actividades prácticas para que resuelvan en la plataforma. Nos vemos.